Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Esto es Fe sin filtro y bienvenidos una vez más a el episodio de esta semana que vamos a estar hablando temas muy importantes como lo hemos estado haciendo durante ya 3 semanas seguidas, ¿verdad? La primera vez hablamos acerca de los tatuajes, un tema muy controversial por ahí. Estuvimos hablando la semana antepasada acerca de la ansiedad, de la enfermedad dentro de las iglesias y la semana pasada estuvimos hablando un poquito también del tema de la ansiedad, pero del lado de la manipulación, del lado de donde los liderazgos a veces no son muy buenos, donde a veces hay liderazgos tóxicos, ¿no? Entonces, eh, preparando el tema de esta semana, escuchando también algunas experiencias de algunas personas en pláticas también, me llamó mucho la atención este tema y quise hablarlo. No pienso tardarme mucho, pero creo que es algo que debemos de, como creyentes, debemos de tomar en cuenta, debemos de hablar, debemos de hacerlo notar más de lo que normalmente se habla. Bueno, porque cuando hablamos acerca de este tema, muchas veces no se toca de la manera bíblica. Es decir, se le dan muchas interpretaciones, cada quien tiene su forma de pensar, inclusive cada quien tiene su forma de aplicarlo. Y cuando, yo siempre he dicho que cuando entra nuestra forma y sustituye la forma de Dios, la forma que ya está escrita, es entonces cuando las cosas se hacen mal, porque no la estamos haciendo como ya están escritas, como Dios dice que las hagamos. Entonces se empiezan a hacer las cosas mal. Y quiero hablar acerca de la disciplina dentro de las iglesias y cómo corregir, perdón, sin llegar a destruir. ¿Es posible corregir a una persona, disciplinarla sin destruirla? En base a la experiencia que yo he tenido ya por muchos años, toda mi vida, estando cerca de las iglesias, de gente, me he dado cuenta que muchas veces la disciplina que se aplica desde las iglesias, en vez de edificar, destruye. Entonces, la disciplina bíblica, y esto quiero empezar con esto, es que nunca fue diseñada para destruir a una persona, avergonzarla o hacerla sentir menos. La disciplina nunca fue diseñada para eso. La disciplina fue diseñada para restaurar, corregir y sanar. Ahora, cuando nosotros empezamos desde el principio, entendiendo esta parte tan importante de poder decir que no fue creada la disciplina para destruir a las personas. Y muchas veces pareciera que así fue, que la disciplina fue diseñada para excluir a los demás, para apartarlos, para alejarlos de nosotros, a las personas que se equivocan, las personas que tal vez cometieron algún error. Eh, las iglesias, al parecer, entendieron la disciplina o entendimos más bien la disciplina como algo que nos justifica para poder hacer con la gente lo que nosotros creamos que es mejor hacer. Es decir, si la persona se equivocó o tuvo un pecado de inmoralidad o un pecado de lo que sea, pero normalmente los pecados que son más escandalizados son los pecados sexuales, los pecados de inmoralidad, los pecados, ese tipo de pecados. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias cuando este tipo de pecados se hacen presentes? Bueno, lo que pasa inmediatamente es que los excluyen, los discriminan, los juzgan. Ahora, entender esto, entender la disciplina, parte desde aquí.
desde saber que no fue diseñada para destruir a las personas. Ahora, la pregunta es, cuando una persona se equivoca, tiene un error y la excluimos, ¿la estamos avergonzando? ¿La estamos destruyendo? ¿O la estamos edificando, restaurando, corrigiendo, sanando? Lamentablemente, en muchas iglesias se ha confundido disciplina con control, manipulación y castigo emocional. Hay que ver que todo esto, cómo tiene relación y cómo se conecta. Porque hay mucha gente que sufre de, de ansiedad, de depresión muchas veces por esta causa, por la disciplina. Todo parte muchas veces de ahí. Ahora, la disciplina bíblica, como lo dije hace un momento, tiene como objetivo restaurar, no humillar. Y esto tiene un poquito que ver con el punto de la semana pasada, que hay muchos líderes que luego se creen dueños de las iglesias y creen que ellos pueden hacer lo que ellos quieren, ellos pueden de alguna manera mm, dirigir como ellos quieran, abusando de la autoridad que les ha sido dada por parte de Dios, por parte del Espíritu Santo. Ahora, cuando este tipo de personas o líderes empiezan a hacer de la disciplina un, un juicio, todo sale mal. La disciplina es muy clara. Por ejemplo, Jesús enseña que si tu hermano falla, primero debes de hablar con él a solas. Esto es muy importante. Porque normalmente cuando una persona falla, lo primero que vemos es justo eso, el error, que falló, que se equivocó, que hizo algo malo. Eso es inmediatamente lo que se ve, pero no vemos qué hay detrás de ese error. Tal vez, y yo no estoy aquí para justificar a nadie, ni para tener en poco los errores que muchas veces tenemos. Yo no estoy aquí para poner en tela de juicio eh, lo que una persona tal vez hizo, pero lo que sí vengo a decir es que la Biblia estableció un orden por el cual se tienen que hacer las cosas. Entonces, cuando una persona se equivoca, Jesús enseña que primero debemos de ir a hablar con él, no exponerlo, porque luego se da muchas veces que desde el púlpito muchos líderes y pastores tienen, no sé qué, iba a decir que el Espíritu Santo los empodera, pero no es el Espíritu Santo el que los empodera, su propia carne los empodera y empiezan desde el púlpito a atacar a esa persona, hacerla sentir mal. Muchas veces esos errores ni siquiera son ciertos, son rumores solamente, cosas que la gente dice, cosas que tal vez el pastor escuchó. Y por no acercarse a la persona, el pastor ya se hizo un juicio en su mente, entonces luego hay otros extremos donde el pastor justo prepara una predicación que habla acerca de ese tema y enfocada toda en esa persona. Obviamente esa persona se siente atacada, no solamente porque lo quiera sentir, sino porque está siendo atacada. Ahora, es importante seguir el orden establecido por Dios. Después, la primera intención de Jesús no es exhibirlo delante de todos, ni subirlo al púlpito, ni hacerlo sentir avergonzado. Me acuerdo que una vez a mí me contaron de unas personas, unos pastores justamente, que habían, habían adulterado, habían fornicado, habían tenido relaciones antes del matrimonio. Entonces, eh, llegaron,
se lo confesaron al pastor y el pastor lo que hizo fue exponerlos delante de la congregación y obligarlos a pedirles perdón a la congregación. ¿Por, por qué? O sea, no, yo trato como de entender el, no sé si llamarle celo o no sé si llamarle la falta de conocimiento y la falta de sabiduría, que muchas veces esto se ha hecho. Y esta es una historia que yo escuché que es real y que sé perfectamente que como estas historias hay más gente, pastores, líderes que exponen desde el púlpito, desde el frente, a jóvenes, a hermanos, y los obligan a pedir perdón, olvidando completamente el orden de Dios, el propósito por el cual Dios creó la disciplina, olvidando completamente todas esas cosas y enfocándose en el error de estas personas. Ahora, muchas veces a los líderes se nos olvida que nosotros también somos seres humanos y que el día de mañana también podemos caer en pecado. La intención al disciplinar a una persona es ganarlo, no perderlo. ¿Cuántas almas y cuántas personas se han perdido por causa de una mala disciplina? ¿Cuánta gente se ha ido de las iglesias? Y vamos a dejar a un lado lo mismo que dijimos la semana pasada. Hay que dejar a un lado todo esas palabras de juicio que nosotros decimos como, no, es que el cristianismo es para los fuertes, para los, no sea débil y hay que aguantar y hay que en contra del pecado y que sí, está bien, yo no estoy en contra, perdón, yo no estoy a favor del pecado y no, yo no estoy diciendo que a esas personas se les aplaudan. Lo que estoy diciendo es que hay un orden establecido por Dios para poder sobrellevar esta situación y restaurar el corazón y la vida de estas personas. Y muchas veces cuando no se hace así, se destruye completamente. La disciplina bíblica no busca destruir la identidad de una persona, sino ayudarle a reconocer su error para que pueda ser restaurada. Incluso la Biblia dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Yo no entiendo dónde está la mansedumbre en exponer a estas personas. Yo no entiendo dónde está la mansedumbre en evitar destruirlo. Yo no entiendo. La palabra de Dios no dice, la Biblia no dice con dureza, restáuralo con humillación, restáuralo con violencia espiritual. Dios dice con mansedumbre, con tranquilidad, tranquilo. La disciplina sana siempre tiene amor, compasión y verdad. Cuando la disciplina se convierte en control, aquí es donde muchas iglesias hemos fallado. En lugar de corregir, muchas veces se busca controlar. Se disciplina para infundir miedo, ¿cierto? Es verdad, porque ya después la gente ya le empieza a tener miedo al pastor. Ya la gente ya no le tiene temor a Dios, le tiene temor al pastor. Se usa la culpa como herramienta, se usa el púlpito para señalar personas, se usa la autoridad espiritual para quebrar emocionalmente. Y déjame decirte algo, que eso no es disciplina bíblica. Y lo vuelvo a decir otra vez, y no me voy a cansar de decirlo, que si estás en un lugar así, corre, huye de ahí. ¿Qué haces ahí? Lastimándote más. No creces espiritualmente cuando estás con un liderazgo
en donde se usa la disciplina como un arma, donde se usa la disciplina como una herramienta para infundir miedo, para infundir temor, para señalar. No estamos para eso. Dios no, Dios no enseñó la disciplina con ese propósito ni con ese fin. Hay iglesias donde una persona que cometió un error termina siendo exhibida públicamente, apartada socialmente, juzgada y marcada por años. De estos, yo de verdad, yo les podría dar 20, 30 ejemplos de líderes que han hecho exactamente esto. Lo que Dios dice o lo que Dios no quisiera que se hiciera con esas personas, ellos lo hacen. ¿Y saben ustedes quiénes se encargan muchas veces de que la gente, en vez de tener amor a las iglesias, le tengan odio? No Dios, ni la Biblia, los pastores, los líderes. Los apartan. No, es que usted ya no puede venir a la iglesia. O puede venir, pero siéntese allá atrás, donde nadie lo vea. ¿Qué es eso? ¿Eso es restauración? Eso no produce un arrepentimiento genuino, eso produce vergüenza tóxica, produce ansiedad, produce miedo a acercarse a Dios. Después, luego crecemos con con esa perspectiva de Dios, que Dios es alguien que solamente está esperando que nosotros nos equivoquemos para castigarnos. Y Dios no es así. Muchas personas terminan alejándose no de Dios, sino del sistema religioso que las destruyó. La disciplina nunca debe convertirse en una herramienta de manipulación. Yo creo que cuando esta herramienta que Dios ha creado para poder restaurar a las personas se convierte en una herramienta de destrucción, todo deja, la disciplina en sí deja de tener sentido. No tiene sentido disciplinar a una persona. ¿Para qué? Para destruirla, para generarle ansiedad, para generarle culpa. Para eso, ¿no? Ahora, después hay otros temas, ¿no? Podemos ahondar un poquito en eso, pero yo creo que sería como perder el tiempo y no es mi propósito, pero nada más por mencionarlo. Luego, cuando peca alguien de la familia del pastor o peca el pastor, ahí la cosa cambia. La disciplina cambia. Como que mágicamente pasa algo. Cuando peca el pastor, automáticamente llueve misericordia sobre la iglesia. Cuando peca alguien de la familia del pastor, un hijo, esposa, alguien cercano al pastor, de pronto hay misericordia, de pronto hay esperanza, de pronto hay restauración. Y yo me pregunto, ¿por qué no esa misma intención no la tuvimos con los otros que se equivocaron? La diferencia entre corrección y destrucción. Una corrección sana confronta la conducta, una corrección tóxica destruye a la persona. Es importante esto, saber diferenciar entre una corrección y una destrucción. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios confronta acciones, Dios trata el carácter, pero no destruye identidades. Dios no quiere cambiar la esencia de lo que eres. Él quiere trabajar en tu carácter, en tu forma de ser, en tus acciones, pero no en quién eres tú. Cuando Jesús trató con personas quebradas, siempre habló verdad, pero nunca las aplastó. Esto es bien interesante porque después vemos a lo largo de la Biblia, del ministerio de Jesús, cómo se acercaban a él justamente personas rotas, quebradas,
excluidas por el sistema religioso de los judíos, por los fariseos, personas excluidas de la sinagoga. Esas personas eran justo las que se acercaban con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no las aplastaba. Jesús no usaba esa autoridad que él tenía para aplastar a la gente o para de alguna manera hacerla sentir peor o más culpable. Por ejemplo, con la mujer sorprendida en adulterio en la Biblia, Jesús no justificó el pecado, pero tampoco la humilló, tampoco la apedreó. Y vaya que Jesús podía hacerlo, pero no lo hizo. Primero, ¿qué hizo con esta persona? Primero la protegió. Y aquellos que la querían apedrear, primero la protegió. Eso hacemos nosotros con las personas que pecan. Primero las protegemos o las exponemos. Después la confrontó y después la envió a vivir diferente. Ese es el modelo. Primero amor, después verdad y al final restauración. Muchas iglesias hacen lo contrario. Primero condena, después te excluyo y al final te abandono. Primero te apuntamos, después te sacamos de la iglesia y al final te dejamos allá. Sí. Yo nunca entendí esta parte de la disciplina, porque hubo veces que yo escuché a algunos pastores decir que expulsaban a varios hermanos de la iglesia. Bueno, cada quien interpretará la autoridad que Dios le da para sentirse con el poder de expulsar a alguien de la iglesia. Cada quien, ¿no? Pero bueno, que expulsaban gente de la iglesia y después se agarraban de la Biblia, decían, es que hermano, la Biblia dice que aquel que no entiende lo tengamos por gentil y publicano. A ver, a ver, a ver. ¿Y cómo tratas al gentil y publicano? ¿Así? Cuando Jesús se refería a que lo tengamos por gentil y publicano, Jesús quería decir que nuevamente lo rescatáramos, porque los gentiles y publicanos necesitaban de Jesús. En ningún momento era excluirlos, dejarles de hablar. Pero bueno, muy interesante todo esto que estamos viendo. Y yo creo que para reflexionar, ¿no? Eh, debemos de entender que la condena, el apuntar a la gente y abandonarla, no refleja el corazón de Cristo. La verdadera disciplina debe llevar a sanidad. La disciplina bíblica debe producir un crecimiento espiritual, no un trauma. Si después de una disciplina una persona termina rota con culpa extrema, ansiedad, miedo o sintiéndose rechazada por Dios, algo, algo falló, algo falló. La Biblia dice que la disciplina produce fruto apacible de justicia, es decir, que produce paz, la disciplina. Ahora, pregunta, ¿a cuántas de las personas disciplinadas de las que tú te acuerdas en este momento, después de la disciplina, tú los viste en paz? Yo, honestamente, me acuerdo de poco. O tal vez me atrevo a decir que a ninguno. La verdadera disciplina produce paz interior, madurez y transformación, no terror, no vergüenza pública. La iglesia debe ser un lugar donde la corrección exista, sí, pero desde la gracia. Porque corregir no es destruir, disciplinar no es humillar.
La meta siempre debe ser restaurar el corazón. La disciplina que no restaura no refleja el corazón de Dios. Si una iglesia corrige pero destruye, no está disciplinando, está lastimando. Cristo, nunca corrigió para aplastar, siempre corrigió para transformar. Y con esto quiero que cerremos este tema, sobre todo reflexionando en todas estas cosas. Pregúntate si tú estás en una iglesia en donde se sabe restaurar a las personas, en donde la disciplina se convierte en un modelo de restauración, de encontrarse nuevamente con Dios, con Jesús, donde la gente tiene oportunidad de mostrar misericordia, de mostrar esperanza, de mostrar amor. O si nuestra iglesia se ha convertido en un lugar en donde la disciplina se usa para destruir. ¿En dónde estás el día de hoy? Importante que podamos nosotros entender esto y podamos tomar decisiones también en nuestra vida. Yo ahorita, desde que escuché una historia esta semana pasada, que un pastor hay un tema con su hija y algunos pastores le dejaron de hablar, algunos pastores lo señalaron. Y entonces, ¿cuándo vamos a poner en práctica la misericordia? ¿Cuándo vamos a poner en práctica el carácter de Jesús? ¿Cuándo vamos a poner en práctica la disciplina bíblica? ¿O qué queremos hacer? ¿Seguir destruyendo gente? Nada de lo que el hombre hace en su sabiduría tiene fruto, tiene buen fruto. Todo lo que nosotros tocamos con nuestra sabiduría, la mayoría de las veces lo echamos a perder. La Biblia es muy clara, Dios es muy claro en lo que Él dice que se haga, para que nosotros lo hagamos de una manera que nosotros ni siquiera entendemos, ni siquiera nos corresponde. No nos corresponde juzgar, nos corresponde disciplinar de la manera que Jesús quiere que lo hagamos. Pues bueno, te dejo con este tema, analízalo, piénsalo, estudia tu Biblia ahora, que sea Dios y el Espíritu Santo hablándote en todo momento. Este fue Sin Filtro. Les agradezco mucho el estar acá, el escuchar. Yo ahorita ya de verdad estoy muy cansado, con mucho sueño. Estoy grabando a las 11:48 de la noche, muy tarde. Pero bueno, el día de mañana será otro día y espero que cuando tú lo escuches sea de bendición también para ti. Te mando un abrazo y deseo de verdad de todo corazón que si tú has sufrido de una disciplina que lastima, de verdad deseo con todo mi corazón que encuentres una iglesia, un lugar donde Dios te pueda restaurar. Nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga. Hasta luego.